Ok, vamos a dar un minuto más a ver si se conectan sus demás compañeros. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase de nutrición. El día de hoy pues nos toca ver la producción de calor, que es importante dentro de la nutrición porque pues todos los nutrientes nos hacen una producción de calor importante. Que bueno, mm, tanto con el tema de nutrición pues no debimos de haberlo, o no debemos de tocar tanto este tema, más bien deberíamos de ver como las vías metabólicas que producen precisamente este tipo de calor. Eh, pero bueno, está dentro de nuestro temario y pues lo vamos a ver. De hecho, hay una parte del temario de esta de producción del calor que tenemos que ver la sensación precisamente de esta misma. Entonces, de algunas terminaciones nerviosas que nos producen calor. ¿Quién se agregó? Eh, entonces, vamos a continuar. ¿Alguien me puede decir qué es homeostasia o qué es homeostasis? ¿Alguien me puede decir qué es homeostasis? ¿Qué es la resistencia o la tendencia a resistir cambios de calor con el fin de mantener un ambiente interno estable? O sea, que nuestro cuerpo, cuánto nuestro cuerpo resiste a los cambios de temperatura. Ok, así es. Fue Mode, ¿verdad? La que me habló. Sí. Ok, muy bien, Mode. Sí, algo parecido a esa parte. ¿Alguien más que me puede decir qué es homeostasis? Son los mecanismos reguladores del cuerpo. Mireya, ¿verdad? Sí, Muy bien, Mireya. Efectivamente son eh, lo que nos va a regular prácticamente nuestro cuerpo. Un estado de homeostasis quiere decir que mi cuerpo está en un equilibrio como tal. En este caso, ni tanto frío ni tanto calor, sino estamos en un equilibrio como tal en el lado de la producción de calor, ¿sale? Es decir, ni tan enfermo ni tan sano estamos, siempre estamos en un punto medio. Entonces, eso es una homeostasis para nosotros. Muy bien, entonces la homeostasis dentro de la temperatura corporal, como nos había dicho Mode, pues es la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable relativamente constante. Dentro de la homeostasis, aparte de que es un equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Recuerden que nosotros reaccionamos a lo que está en el entorno hacia lo que es nuestro interno. Es decir, si hace mucho frío, pues nuestro cuerpo va a tener que compensarlo para que se caliente.
y por eso tenemos ciertas reacciones, como por ejemplo el estar temblando de frío hace que nuestro mecanismo de homeostasis empiece a funcionar y al estar temblando pues producimos calor. Entonces, por eso estamos temblando. Otra cosa que hace el cuerpo cuando tenemos o hace frío en el exterior, hace que los vasos sanguíneos se empiecen a hacer más pequeñitos, se haya una contracción de esos vasitos para que guarde mayormente el calor en nuestro cuerpo. A comparación de, por ejemplo, si vamos a la playa y hace muchísimo calor, pues lo que va a hacer el cuerpo no es titiritar de frío, sino lo que va a hacer es abrir esos vasos lo más grandes que se pueda y empezamos a sudar. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo son mecanismos homeostáticos. Algunas enfermedades hacen que los mecanismos homeostáticos, como por ejemplo de la temperatura, se rompa esa homeostasis y entonces empecemos a tener alteraciones dentro de nuestra temperatura corporal, fuera de lo que es el medio interno. Por ejemplo, infecciones nos pueden hacer que se rompa esa homeostasis de la temperatura y empecemos a tener precisamente fiebre. Entonces se rompe la homeostasis de temperatura y tenemos fiebre por la infección que estamos teniendo. Entonces, pues el cuerpo trata de compensarlo de otras formas, pero pues la temperatura está elevada. La homeostasis pues se vuelve a usar en ciclos de retroalimentación negativa que contrarrestan cambios en los valores del banco conocido como valores de referencia de varias propiedades. Y bueno, esta parte, en contraste con los ciclos de retroalimentación negativa, hay una retroalimentación positiva que amplifica los estímulos que inician, en otras palabras, alejan al sistema de su estado inicial, que es lo que hace una y otra, pues tratar de llegar al punto medio de nuestra temperatura corporal para que les diga ni tanta, ni muy, ni tanto frío, ni tanto calor. Entonces trata de ser en un punto medio. ¿Qué regula la temperatura? ¿Alguien sabe qué nos regula la temperatura en nuestro cuerpo? ¿Qué órgano? El hipotálamo, Muy bien, ¿quién me respondió? Mireya. Muy bien, Mireya, efectivamente, el hipotálamo es el que regula la temperatura. Y mire, ¿dónde se encuentra el hipotálamo? ¿Sabe dónde se encuentra? En el cerebro, Ah, ¿quién me contestó? Gerardo, ¿Dónde se encuentra el hipotálamo, Gerardo? en el cerebro, Exactamente, en una de las porciones del cerebro. El hipotálamo es importante para la regulación hormonal y el hipotálamo es el centro de termorregulación de nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos alguna alteración en el hipotálamo, puede ser que nosotros tengamos alteraciones en nuestra temperatura, además de otros tipos de alteraciones hormonales. Pero una de las partes es la regulación de la temperatura. Entonces, ahí es donde se encuentra nuestro regulador. ¿Y qué órganos participan? ¿Alguien sabe qué órganos participan en la regulación de la temperatura? ¿Qué órganos intervienen en la regulación, chicos? No sé si esté bien, pero podrían ser los pulmones. Los pulmones. ¿Quién me dijo? Bien ahí. Ok, bien, y los pulmones. ¿Por qué cree usted que sean los pulmones? Su respuesta es correcta, efectivamente, pero ¿por qué cree usted que sean los pulmones? Podría ser por la ventilación de aire que entra a nuestro cuerpo. También ayuda a regularizar la temperatura. Así es. Entonces, los pulmones son bien importantes para la regulación de la temperatura. Nosotros al momento de estar inhalando y exhalando también regulamos la temperatura dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es un órgano importante para esta misma regulación. ¿Qué otro órgano es importante para la regulación de los pulmones? Aparte del hipotálamo y aparte de los pulmones. ¿Alguien sabe qué otro órgano? El sistema cardiovascular. También podría ser el corazón. Exacto, el sistema cardiovascular. ¿Quién me dijo la respuesta? ¿Quién me habló? Bueno, el sistema cardiovascular es importante también para la regulación de la temperatura corporal, como les decía hace ratito.
los vasos hacen algunas alteraciones cuando nosotros tenemos frío y cuando nosotros tenemos calor. Entonces, por eso también es importante para la regulación hormonal. Que sí, creo que nos estamos entrecortando todos. Ok, esperemos que no se entrecorte ya mucho. De todos modos, queda grabada la sesión, chicos. Ok, espero que ya me puedan entender un poquito mejor. ¿Sale? Muy bien. Continuamos con la clase entonces. Vamos a ver. Gerardo, ¿nos puede leer la siguiente diapositiva? Sí. Creo que es mi conexión de internet la que ahorita está fallando un poco. Ya se cansó. Ok. ¿Ya se escucha un poquito mejor? No sé si ya se escucha un poco mejor, chicos, la comunicación. Ya escuché un poco mejor. Ok, perfecto. Gerardo, ¿nos puedes ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Ay, cállate. La conservación de la temperatura corporal casi es exactamente de 37 grados. Cerca de Rayos, creo que se entrecortó. orientados peligro inmortal. ¿Mande? Creo que ahora te escuchamos a ti entrecortado. Continúa, Gerardo. Mande. Creo que te escuchamos ahora entrecortado a ti. Ok. Como está la tendencia. No, efectivamente no, Vianey. Como Tantito, Gerardo. Creo que no te a escuchamos. mantener Ok, voy a escribir acá. Ok, sí. Sí, así es. Creo que nos escuchamos entrecortados todos. No sé si Gerardo siguió leyendo, la verdad. Perdón, Gerardo. No sé si me escuchen todos. Bien. Por ahí muevan las cabecitas si me escuchan bien o díganme si me escuchan bien. Es en ratos cuando se escucha entrecortado. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, voy a seguir hablando yo. Espero que para que quede grabada la clase y la puedan escuchar posteriormente. ¿Sale? Ojalá que no se entrecorte tanto. Y ahorita pues les voy haciendo preguntas, ojalá que me las puedan seguir contestando. ¿Sale? Muy bien, entonces aquí la temperatura es importante en nuestro cuerpo humano. El cuerpo humano, una media, digamos así, de una temperatura normal es de 37 grados centígrados. Lo normal que nosotros tenemos que tener como seres humanos y que estemos bien es de 36.5 hasta 37.5 grados centígrados. Va a haber libros o documentos que nos mencionen que hasta 37, 37.3, pero mientras tengamos los 36.5 o 36 a 37.5, eso es una temperatura normal. Cuando nuestro cuerpo tiende a hacer alteraciones por esta mala homeostasis que podamos llegar a tener por alguna enfermedad o por el entorno en el que estemos, pues puede ser que tengamos una temperatura menor a 35 grados centígrados, que es una hipotermia, o más de 38 grados centígrados, que ya empezamos a tener fiebre. Pero para que sea mortal, como lo dice aquí en la diapositiva, es que sea menor de 35 grados centígrados o mayor a 41 grados centígrados. Podemos nosotros llegar a morirnos por ese tipo de temperaturas. La homeostasis pues es la tendencia a mantener
un ambiente interno estable y relativamente, pues, lo más que se pueda equilibrado. Como les decía, la homeostasis es el equilibrio entre el medio interno y el medio externo. El medio interno es lo que nosotros estamos, bueno, como cuerpo humano adentro y también lo que estamos como tal en la piel y hacia el externo, que es el medio externo. Para mantener pues un ciclo de retroalimentación negativa, estos ciclos actúan en oposiciones al estímulo o señales que se desencadenan para estar en un valor referencial. ¿Cuáles son las señales que se desencadenan? Lo que nosotros tomamos del medio ambiente, lo que toca la piel, la mucosa como tal, y es lo que va a emprender la acción en el hipotálamo para que pueda llevar a cabo esa regulación térmica importante en nuestro cuerpo. Ciertos sensores pues van a desencadenar pues ya sea la alta o la baja temperatura y dentro del sistema de control regulatorio del cuerpo humano, que es el hipotálamo, que se encuentra dentro del sistema nervioso central como tal. El centro del control va a procesar pues toda la información y va a activar algunos efectores. En este caso, las neuronas que se encuentran desde el cerebro hasta lo que es nuestra piel van a activar esos sensores, esos efectores y nos van a crear una alteración en la temperatura. La temperatura puede elevarse tanto en el medio interno y en el medio externo de nosotros, puede estarse también elevando o disminuyendo, ¿sale? Y por supuesto la temperatura corporal no solo puede exceder sus valores normales, también puede caer por debajo de su valor normal, ¿sale? Entonces esa es la importancia de la temperatura. Diana, ¿me escucha bien? Sí. Ok, Diana, ¿me puede decir cuál es el valor normal entonces de la temperatura? 36.5 a 37.5 me parece. Ok. ¿Cuándo decimos que es febrícula en un paciente? Mayor de 38. Ok. ¿Cuándo decimos que es fiebre? Fiebre. De 38 a 40. Muy bien, Gerardo. Fiebres de 38 a 40. Entonces, Gerardo, ¿cuándo es febrícula? De 37.5 a 37.9. Hasta 38,9. Ah, perdón, 37,9, efectivamente. Eso es febrícula. 38 a 40, fiebre. E hipertermia, Gerardo. Mayor de 40, ya hay riesgo de crisis convulsivas. Efectivamente. Es cuando ya tenemos un riesgo de que los aparatos importantes dentro del cuerpo humano se descompensen. ¿Sale? Mode, si sube su temperatura, ¿qué órganos se van a descompensar? Mode, ¿sí me escucha bien? Ok. Prenda su micrófono para que la escuchemos, porque no la escuchamos. ¿Qué órganos se descompensan, Mode? Está el cerebro, también se descompensa en lo que es el aparato circulatorio y en ¿Sí? lo que es el sistema tegumentario también, porque hay una deshidratación. Ok. Y el renal también se descompensa al aumento de la temperatura y también a la disminución de la temperatura. Sale del cuerpo humano. Muy bien, gracias, Gerardo. Ok, tenemos un circuito de homeostasia en la temperatura. Aquí los circuitos homeostáticos suelen utilizar al menos 2 ciclos de retroalimentación negativa. Esto se activa cuando un parámetro como la temperatura corporal es superior al punto fijo normal que tendríamos que tener y está diseñado para volver a disminuirlo. Entonces, al aumento de la temperatura, el cuerpo lo que hace es compensar para poder disminuir la temperatura. Si tenemos fiebre, el cuerpo es inteligente y hace esa retroalimentación negativa dentro del hipotálamo para que disminuya la fiebre. Obviamente en muchas ocasiones no lo logra compensar al 100% y es por eso que nosotros tenemos la ayuda de medicamentos para ayudarle al sistema de retroalimentación negativa al hipotálamo para poderlo disminuir. Aquí es donde se van a activar pues diferentes parámetros que es inferior al punto fijo y está diseñado para volver a un aumento. Si ahora al revés, si mi temperatura está baja, lo que va a hacer como tal el cuerpo humano pues es compensarlo para subir la temperatura.
Aquí pues lo que hacemos es un estímulo, el estímulo viene externo hacia nosotros, nuestros sensores que comúnmente tenemos en la piel, que son parte del sistema nervioso, lo van a captar, lo van a llevar directamente al sistema nervioso, hacia donde está el hipotálamo, el control o el centro del control, y después va a regresar esa información hacia lo que es nuestro sistema tegumentario y a todo el cuerpo para hacer el efecto correspondiente de la temperatura. Entonces, eso es lo que va a llevar a cabo nuestro sistema homeostático. ¿Alguien me escribió? No. Ok. En caso de una temperatura corporal que excede a los 37 grados centígrados, pues los sensores que son las células nerviosas, que son las terminaciones en la piel y el cerebro, lo que va a hacer es llevarlo hacia el centro de control regulador de la temperatura en el cerebro y en las glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que esos receptores nerviosos que tenemos en la piel, al momento de llevarlos al sistema nervioso, que es el hipotálamo, va a regresarlo hacia las glándulas sudoríparas y pues vamos a sudar. ¿Por qué? Porque lo que requerimos es quitar el excedente de calor que tenemos en nuestro cuerpo humano. Digo, a comparación, por ejemplo, que tuviéramos menor de 36 grados centígrados, lo que va a hacer es efectuar en las glándulas, en las terminaciones nerviosas y en el sistema cardiovascular, contraer esas arterias para guardar el mayor calor que se tenga y no bajar más la temperatura, ¿sale? Entonces, siempre es un estímulo, el estímulo es externo, lo va a captar como tal un sensor, que son los sensores de las células nerviosas, que son las terminaciones en la piel, lo van a llevar al centro del control por todo el sistema nervioso hasta lo que es el hipotálamo, y el hipotálamo va a dar una reacción, ¿sale? Un efecto que va a llevar del hipotálamo hacia la que son las terminaciones nerviosas hasta el final para poder llevar a cabo ese efecto para controlar la temperatura lo más posible que se tenga. Muy bien. Entonces, estas respuestas, ay, ¿qué son? Todavía nos falta. Estas respuestas homeostáticas es una regulación de la temperatura. Bueno, si tiene mucho calor o frío, sensores de la periferia y el cerebro pues van a decidir la regulación de esta temperatura en lo que es el cerebro, y una región llamada hipotálamo que va a tener que la temperatura haga un desvío del punto fijo. Entonces es lo que estábamos comentando en la diapositiva anterior. Esas imágenes que vemos son las terminaciones nerviosas que tenemos nosotros directamente en la piel, ¿sale? Una de las partes. Otras pues son las células de la insulina que tenemos ahí también, que nos van a hacer una regulación propia. Las alteraciones de la regulación de la alteración de la homeostasis pues va a depender de unos ciclos de retroalimentación tanto negativa como positiva, y por lo tanto todo esto va a interferir en los mecanismos de retroalimentación que van a alterar pues toda la homeostasis dentro de nuestro cuerpo y que nos van a conducir a diferentes tipos de enfermedades. Entonces, dentro de la temperatura del cuerpo humano, pues el ser humano, como es un animal hemotermo, es decir, que contiene una temperatura lo más homeostática que se pueda, es decir, un control de mayor calidad, conduce fisiológicamente a normalidad para mantener una temperatura corporal constante. El cuerpo siempre se mantiene constante a la temperatura. Nosotros podemos tomar la temperatura de los diferentes pacientes y cada uno va a variar, pero siempre se encuentran entre uno y otro. Lo que decíamos, de 36.5 a 37.5 más o menos, ¿sale? Y lo va a tener en los más límites que se pueda. Si nos aumenta o nos disminuye es porque algo está pasando con nuestro entorno o directamente en el entorno interno y que nos esté afectando a esta parte. Y es donde vamos a tener precisamente algunas enfermedades. Si un mecanismo homeostático, como se mencionaba en la diapositiva anterior, no se regula bien, va a afectar a los demás mecanismos homeostáticos y es cuando empiezan a aparecer distintos tipos de enfermedades, ¿sale? Y existen variaciones individuales y pueden experimentar a cambiar en relación al ejercicio, ciclos menstruales o a los patrones de sueño o a la temperatura del medio ambiente. Entonces, no solamente el medio ambiente nos va a estar afectando o el entorno externo nos va a estar afectando al entorno interno, sino el mismo entorno interno nos puede afectar al mismo entorno interno, ¿sale? Entonces, nos va a causar alteraciones en la homeostasis. Vale, como que, ¿por qué el ciclo menstrual nos afecta la temperatura del cuerpo? Cuéntanos, porque ahí hasta hay un método de anticoncepción natural para la toma de temperatura. Puede ser por el cambio hormonal. Muy bien.
efectivamente, por el cambio hormonal nos puede afectar la temperatura, ¿sale? Entonces, por eso allá estoy, como les dije, un método de planificación natural que es con la temperatura que se tiene en el cuerpo, ¿verdad? Eh, muy bien, vamos a ver quién más me puede contestar. Ney Montiel, ¿por qué el ejercicio nos hace cambios en la temperatura, Ney? No. Gerardo, por ahí alzó la Yo manita. puedo contestar. A ver, primero Gerardo y después quién me habló, no sé quién me haya hablado. Yo, Viviana. Ok. A Bueno, ver, sí, Gerardo. se acelera porque se acelera el metabolismo, Ujú. por eso nos ayuda. Ok, muy bien, gracias Gerardo. Viviana, Decía que por qué el ejercicio afectaba nuestra temperatura, ¿no? así es. Porque elevamos nuestra temperatura como que podría decirse a su valor. Ok, pues sí, efectivamente cuando hacemos ejercicio se eleva la temperatura a su valor normal, sin llegar a un estado de desequilibrio. Y es lo que nos mencionaba ahorita Gerardo, porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta las contracciones del corazón y nos hace que aumente la temperatura, ¿sale? Entonces por eso vamos a tener las alteraciones de la temperatura. Sin embargo, no va a ser alteraciones patológicas, ¿sale? Ney Montiel, supongo que no sirve su micrófono, pero gracias por escribirnos. Dice que por el volumen del entrenamiento y el esfuerzo físico, esto provoca una relación metabólica y aumenta la temperatura. Efectivamente, por el aumento del metabolismo que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, pues también va a aumentar la temperatura. Gracias, Ney Montiel, para anotar su participación. Ney. Muy bien. Igual la temperatura es una forma de, pues, de avisar, ¿no? Que algo mal está pasando. Bueno, por ejemplo, una infección. ¿Una qué? Bueno, los niños lo dicen, un niño no así, que lo primero que se presenta es fiebre. Ajá. También, o sea, me refiero a que la temperatura también es una forma de uno darse cuenta que algo está pasando con algún paciente. Muy bien. ¿Quién me contestó? Es que no encuentro quién me haya contestado, son muchos. Soy Vale. Muy bien, vale, gracias por notar su participación. Muy bien, vale, efectivamente, la temperatura también es un punto específico de darnos cuenta de que algo está pasando en el entorno, ya sea interno o externo de nuestro paciente. Y, por ejemplo, las infecciones pues son las que más aumentan la temperatura, hablando de infecciones bacterianas, virales, o algún otro tipo de infección, nos puede llegar a aumentar la temperatura y nos hace darnos cuenta de que puede haber ahí un punto o un foco importante de que algo está pasando con el cuerpo humano. Y como decía Gerardo hace unos momentos, puede convulsionar su paciente por las altas temperaturas, porque como el cerebro también se llega a calentar y no puede regularse al 100% con la temperatura, entonces puede convulsionar su paciente, ¿sale? Muy bien. Y hablando de eso, Gerardo, usted que contestó hace rato que pueden convulsionar, ¿hasta qué edad puede convulsionar un paciente con fiebre? Pregunta cultural. Por lo regular, yo no recuerdo exactamente, pero es menores de 2 años. Menores de 2 años. La mayoría de los... Ok. ¿Por qué? Ay, no recuerdo exactamente, ahí sí le fallo. Ok. Casi le atina, le faltaron 3 años más. Menos de 5 años, los pacientes con fiebre pueden llegar a convulsionar antes de los 5 años por las elevaciones de la temperatura. ¿Por qué? Por la maduración del cerebro, ¿sale? El hipotálamo todavía no está así como que al 100% para regular toda la temperatura en ocasiones y por eso en los niños se dispara muchísimo más la fiebre y puede convulsionar, pero siempre es antes de los 5 años. ¿Pueden convulsionar después de los 5 años? Sí, sí pueden llegar a convulsionar. Es raro, pero comúnmente es antes de los 5 años porque la madurez del cerebro y del sistema, bueno, de todo el sistema nervioso, pues no está completo. Entonces, por eso pueden llegar a convulsionar. ¿Sale? Muy bien. Entonces, tenemos los mecanismos de producción de calor. Entonces, uno de esos mecanismos de producción del calor es la termogénesis tiroidea.
Aquí es importante las glándulas endocrinas que nos producen calor, bueno, no que nos producen calor, perdón, que nos producen hormonas. Y una de las hormonas que nos ayudan a la termorregulación son las hormonas tiroideas, que son la tiroides que se encuentra acá en el cuello, ¿sale? Entonces, esas hormonas nos ayudan a una acción dentro del cuerpo con la termorregulación. Algunas enfermedades como por ejemplo el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, hay alteraciones de la termorregulación en el cuerpo. Comúnmente los hipotiroideos van a tener una temperatura más fría, mientras que los hipertiroideos aumenta su temperatura porque el metabolismo es más rápido. La tiroides nos ayuda para el metabolismo. Entonces, como describíamos hace rato en el ejercicio, si el metabolismo se activa, va a aumentar el calor producido dentro de nuestro cuerpo humano. La actividad de la musculatura esquelética también nos ayuda a la producción de calor. Lo que les decía al principio, si hace mucho frío, mi cuerpo empieza a temblar. Si tiembla es porque los músculos se están contrayendo y al contraerse crean calor. Entonces, precisamente en los músculos también nos ayudan a que nuestra temperatura se encuentre normal, ¿sale? Y la grasa es importante, así como los ositos que guardan demasiada grasa para el invierno, la grasa también nos produce calor. Los adipocitos, que son las células que guardan grasa, nos ayudan para el calor importante de nuestro cuerpo y entonces es lo que vamos a tener con los mecanismos de producción. Entonces algunos son más, unos de ellos pues dijimos que son las hormonas tiroideas, el otro pues son los músculos esqueléticos y el tercero pues son los adipocitos que también va parte de el metabolismo celular que tenemos. Y el sistema nervioso pues nos crea por medio de lo que es la noradrenalina y la estimulación simpática, también la producción de calor y que nos lleve a una homeostasis importante en el cuerpo humano. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos, hasta el momento? No. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos con las preguntas antes de que terminemos la clase otra vez. Aquí no le preguntaban. Ney ya me contestó. Yesenia, por ahí anda Yesenia. ¿Si anda Yes o no anda Yes? Sí, Ok, Yesenia. Entonces, cuénteme, ¿dónde se encuentra el centro de regulación de la temperatura, Yesenia? donde en el hipotálamo, ¿Y dónde se encuentra el hipotálamo, Yes? en el cerebro. Muy bien. Perfecto, bien contestado. Gracias, Yes. Vamos a ver, ¿a quién Sí. más no le he preguntado? Adri. Adri, por ahí sirve su micrófono. Ok, Adri. ¿Cuánto es la temperatura normal del cuerpo humano que debemos de tener? 37.5, 37.6. Ok, de 36.5 a 37.5. ¿Sale? Muy bien, Adri. Gracias. Vamos a ver a quién más no le he preguntado. Ana Cecilia, por ahí se encuentra. Sí, profe. Ana. Muy bien, Ana Cecilia. ¿Cuándo decimos que es febrícula? ¿Cuándo decimos que es fiebre? ¿Y cuándo decimos que es hipertermia en el cuerpo humano, Adri? Adri, perdón, sí, digo Ana Cecilia. Cuando la temperatura de fiebre llega a 38 a 40 grados ¿Ah? ¿Eso qué y es? febrícula, Ujú. cuando tenemos de 37.5 a 30 a 40. Ajá, hipertermia. Cuando es el hipertemia, ya cuando es mayor de 40. Ok. A 40 que diga, perdón. Muy bien. Casi. Febrículas de 37, perdón, de 37.6 a 37.9. Eso es febrícula. Fiebre de 38 a 40. Y hipertermia es mayor a 40 grados centígrados. ¿Sale? ¿Dónde disfunciona más todos mis órganos después de los 40 grados centígrados? Va a depender del paciente. Hay algunos que convulsionan, por ejemplo, niños convulsionan con 38 y hay otros que llegan a los 40 y nada que convulsionan. Qué bueno, ¿verdad? Pero va a depender de mi paciente. Muy bien, gracias Ana Cecilia. Guadalupe,
Por ahí anda Guadalupe. Uy, Guadalupe. Sí, Muy bien, Guadalupe. Su pregunta es la siguiente. Aparte del hipotálamo, ¿qué otros sistemas nos ayudan para la regulación de la temperatura? mm, ¿Qué otros? la, Por lo menos uno, dígame. ese de la tiroidea, ¿cómo se llama? La glándula tiroides. Muy bien, efectivamente. Entonces, Ajá. gracias, Guadalupe. Son las hormonas tiroideas por el metabolismo que crean, ¿sale? Los músculos, el sistema nervioso simpático, la noradrenalina nos ayuda también para la regulación, los adipocitos, que es la grasa, y el músculo esquelético nos ayudan para la termorregulación de la temperatura en nuestro cuerpo humano, ¿sale? Y por último, Maribel, por ahí me escucha Maribel, que creo que es la primera vez Sí, que la veo. Ok, Maribel. ¿Qué es homeostasis? homeostasis. Ajá, ¿qué es homeostasis, Maribel? ¿Puedo apoyarla? ¿Quién la apoya? Yo, Vianey. Muy bien, Vianney. Homeostasis es el fenómeno de regularización de la temperatura del cuerpo. Así es la regulación de la temperatura en el cuerpo humano, hablando de la termorregulación. En general, la homeostasis es el equilibrio entre el medio interno y el medio externo. ¿Sale, chicos? Muy bien. Pues con eso damos terminada ahorita el momento la clase de nutrición. Espero que les haya quedado entendido. Ahorita nos vemos los de primer año en la siguiente clase y para los de segundo, bueno, nos vemos el siguiente sábado. ¿Sale? Cuídense mucho. Cualquier duda, de todos modos, estamos en el WhatsApp o en Classroom. Cuídense. Nos vemos.